Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el número 15 de interés compuesto, página 38 del libro Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea, octava edición. Este ejercicio se va a resolver utilizando la hoja de cálculo de Excel. A. Dado el 28% nominal trimestral anticipado, hallar una tasa nominal semestral equivalente. B. Dado el 27% nominal semestral vencido, hallar una tasa nominal mes anticipado equivalente. Solución de la parte A. Es una conversión de tasas de nominal anticipada JA a nominal vencida J. Existen tres métodos. El método 1. Las casas que están en blanco son las que se digitan. Las que están en amarillo son las que se van a formular. Tasa conocida 28% nominal trimestral anticipado en los tres métodos. Número de periodos 4 trimestres en los tres métodos. Método 1. Para hallar la tasa desconocida, el primer paso es convertirla a efectiva anticipada mediante la siguiente división. Se divide la nominal entre el número de periodos que corresponde a 4. En esta celda dividimos la celda donde está el 28, dividido la celda donde se encuentra el 4. Da 7% efectivo trimestre anticipado. Ahora la llevamos a interés efectivo mediante esta fórmula. Igual, vinculo la celda donde está el interés anticipado, que es 7%, dividido, abro paréntesis, 1 menos la tasa efectiva anticipada, la celda donde está el 7%, aquí la vinculamos, cierro paréntesis, aceptar. 7.527% efectivo trimestre vencido. En esta celda vamos a colocar un valor presente cualquiera. Puede ser 1, 5, 10, el que usted quiera colocar acá. Vemos que está, por ejemplo, 1. Y en esta celda vamos a formular el valor futuro. Igual, buscamos en fórmulas financieras, valor futuro que es BF. En los argumentos de la función, vinculamos en esta ventana la tasa, que corresponde al 7.527%. Vinculamos donde está el 7.527%. El número de periodos, vinculamos donde se encuentra el 4, la celda donde se encuentra el 4. El pago queda en blanco. Valor actual, en esta ventana, siempre va a ser negativo el valor actual, menos, y vinculamos la celda donde se encuentra el valor actual, que corresponde a 1. Y aceptar. Y tenemos 1.34. En la tasa desconocida, n corresponde a 2. En la nominal vencida, vamos a formular. En fórmulas financieras, buscamos tasa. En los argumentos de la función, el número de periodos, vinculamos donde se encuentra el 2. La celda donde está el 2. Pago queda en blanco, valor actual siempre negativo. Vinculamos donde se encuentra el valor actual, que corresponde a 1. Vinculamos la celda donde está el 1. Para el futuro, vinculamos donde se encuentra el valor futuro, que es 1.34. Y aceptar. Ya que aparece la tasa efectiva. Para convertirla a nominal, en la barra de fórmulas multiplicamos por el número de periodos, que corresponde a 2. Vinculamos donde está el 2.
y aceptar. La respuesta es 31.24%. Ahora, método 2. Convertimos la tasa anticipada a efectiva anticipada y después a efectiva vencida. Usando estas mismas fórmulas, copiamos estas dos fórmulas y las pegamos en esta celda. En tasa efectiva anual, buscamos en fórmulas financieras, interés efectivo. En los argumentos de función, en tasa nominal, vinculamos donde se encuentra el 7.527% efectivo trimestre vencido. Aquí está en efectiva. Para convertir a nominal, multiplicamos esta celda por el número de periodos, que corresponde a 4. En el número de periodos por año, vinculamos la celda donde está el 4 y aceptar. Y esta tasa del 28% nominal trimestre anticipado equivale al 33.681% efectivo anual vencido. En tasa desconocida, el número de periodos corresponde a 2 semestres. Aquí en la celda que está amarillo, formulemos igual en fórmulas financieras, buscamos tasa nominal. En los argumentos de función, en tasa efectiva, vinculamos la celda donde se encuentra la tasa efectiva, que es 33.681%. En la siguiente ventana, el número de periodos por año corresponde al 2. Vinculamos donde se encuentra el 2 y aceptar. Y nos da exactamente la misma respuesta, 31.24% nominal semestral vencido. Ahora vamos a hacerlo por método 3, que es usando esta fórmula. La deducción y la explicación de cómo obtener esta fórmula, encontrar el vínculo de la grabación en la descripción de este video. En esta celda vamos a formular esta fórmula. Igual, aquí vinculamos donde está MX, que corresponde a 2. Vinculamos a la celda donde está el 2. Por, abrimos dos paréntesis, 1 menos, vinculamos la celda donde está JY, que es 28, dividido la celda donde se encuentra MY, que corresponde a 4. Cierro paréntesis, la celda elevado, abro un paréntesis, menos, vinculamos la celda donde está MY, que corresponde a 4, dividido la celda donde está MX, que corresponde a 2. Cierro paréntesis, menos 1, y cierro paréntesis, y el igual. Y la respuesta nos dio exactamente igual, 31.24% nominal semestral vencido. Así es que se convierte una tasa de nominal anticipada a nominal vencida. Existen 3 métodos. La ventaja de estos 3 métodos es que usted puede modificar el número de periodos de la tasa conocida como la tasa desconocida. Por ejemplo, aquí fuera, digamos, 6 bimestres, nominal bimestral anticipado, y quiero pasarla a nominal semestral vencido, nos da exactamente la misma respuesta. Ahora, si queremos modificar aquí el valor actual, en vez de 1, que sea por ejemplo 8, la respuesta no va a cambiar. Y también se puede modificar el número de periodos de la tasa desconocida. Digamos que en vez de semestres, por ejemplo, sea mensual, que aquí sea un 12. Y la respuesta nos da 29.02 nominal mensual vencido.
La parte B. Dado el 27% nominal semestral vencido, hallar una tasa nominal mes anticipado equivalente. La parte B corresponde a una conversión de tasas de interés de nominal vencida J a nominal anticipada JA. Existen 3 métodos. En los 3 métodos hay que colocar siempre los datos conocidos. Tasa nominal vencida, que es el 27%, nominal semestral vencido. El número de periodos, que corresponde a 2. Recordemos que un año contiene 2 semestres. Y en la tasa desconocida escribimos el número de periodos, que corresponde a 12. Estamos hallando una tasa nominal mes anticipado, por consiguiente M corresponde a 12. Método 1. Aquí colocamos en esta celda de valor presente o valor actual un valor cualquiera. Tenemos que sea, por ejemplo, 1. Y en el valor futuro formulamos igual. En la celda de nombre de funciones, aquí buscamos el valor futuro. Entonces siempre aquí se almacenan todas las formas que hemos habilitado. Entonces valor futuro, otra forma rápida de buscar valor futuro. En los argumentos de la función digitamos tasa, que corresponde al 27%. Como está en nominal vencida, hay que pasar a efectiva. Entonces dividimos esta tasa entre el número de periodos, que corresponde a 2. Vinculamos donde se encuentra el 2. El número de periodos corresponde a la celda donde se encuentra el 2. Pago queda en blanco. Valor actual, siempre negativo en esta ventana, menos, y vinculamos donde se encuentra el 1. Y aceptar. El valor futuro corresponde a 1.29. En la tasa desconocida, el número de periodos corresponde a 12. Estamos hallando una tasa nominal mes anticipado. M corresponde a 12. Un año contiene 12 meses. Tasa efectiva. Aquí vamos a escribir o formular con la función tasa. Igual, y aquí en el cuadro de nombres buscamos tasa. El número de periodos corresponde a 12. Pago queda en blanco. Valor actual, en esta ventana siempre negativo el valor actual, menos, vinculamos donde se encuentra el valor actual, que corresponde a 1. En valor futuro vinculamos donde se encuentra el valor futuro, que es 1.29, y aceptar. 2.133% efectivo mensual vencido. Vamos a convertirla a efectivo mensual anticipado con esta fórmula. Igual la tasa efectiva vencida, vinculamos donde está el 2.133%, dividido, abro un paréntesis, 1 más la tasa donde está la efectiva vencida, la vinculamos, cierro paréntesis, y el igual. 2.088% efectivo mes anticipado. Para convertirla a nominal anticipada, multiplicamos esta tasa de interés por el número de periodos, que corresponde a 12. Entonces, multiplicamos la tasa efectiva anticipada y vinculamos la celda donde está el 12. Y aceptar. 25.061% nominal mensual anticipado. Vamos a hacerlo ahora por el método 2. En esta celda vamos a colocar la tasa efectiva anual. Aquí vamos a buscar
en el cuadro de nombres, interés efectivo. Igual, aquí se despliegan todas las fórmulas que hemos habilitado. Recientemente buscamos interés efectivo. Aquí se despliega el argumento de función. Tasa nominal corresponde a 27%, está en nominal. No hay que hacer ninguna multiplicación. En la siguiente ventana, número de periodos por año, que corresponde a 2. Aceptar. El 27% del semestre vencido es equivalente al 28.82% efectivo anual vencido. En la siguiente celda, que corresponde a la tasa desconocida, vamos a hallar la tasa efectiva vencida. Aquí igual, buscamos en el cuadro de nombres tasa nominal. Tasa nominal. Aquí vinculamos la tasa efectiva anual, que corresponde a 28.82%. En la siguiente ventana vinculamos el número de periodos por año, que corresponde a 12, donde se encuentra el 12. Y aceptar. Y aquí tenemos la tasa nominal. Como es efectiva, la dividimos entre número de periodos, que corresponde a 12. Aquí digitamos o vinculamos el 12. Y aceptar. Da 2.133%, da igual que esta expresión. Y copiamos estas dos fórmulas. De aquí las pegamos. Y nos da exactamente la misma respuesta, 25.061% nominal mensual anticipado. El método 3 se hace con esta fórmula. La explicación de la deducción de esta fórmula la encuentran en el vínculo de la grabación, que lo coloco en la descripción de este video. En esta celda vamos a colocar esta fórmula. Igual, aquí colocamos menos mx, vinculamos la celda donde está mx, que corresponde a 12, por, abro dos paréntesis, 1 más, vinculamos la celda donde está jy, que corresponde a 27, dividido la celda donde está my, que corresponde a 2, cierro paréntesis, elevado, abro un paréntesis, menos, vinculamos la celda donde está my, que corresponde a 2, dividido mx, que corresponde a 12, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, y aceptar. Y nos dio exactamente la misma respuesta, 25.061% nominal mensual anticipado. Vamos a modificar los datos de entrada, por ejemplo, el número de periodos, que sea, por ejemplo, 6 bimestres, de aquí que sea mensual, y noten que la respuesta es igual en los 3 métodos. Y si aquí en vez de 1 fuera, por ejemplo, un 5, noten que la respuesta no cambia, va a ser siempre la misma respuesta. También podemos modificar en la tasa desconocida el número de periodos, digamos que sea, por ejemplo, 4, que sea trimestres. Y noten que la respuesta es igual en los 3 métodos. Así es que se resuelve este ejercicio utilizando el Excel. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com.
Hasta la próxima.